La Deep Web es básicamente el rincón oculto de Internet que guarda contenido oscuro como drogas, redes de abusadores, figuras clandestinas y material de tortura. Nada de eso en realidad me interesaba. La única razón por la que exploraba la Deep Web era para investigar secretos gubernamentales y temas parecidos. Después de pasar un buen rato buscando enlaces relacionados con esa clase de cosas, me terminé aburriendo y decidí encontrar otro tipo de contenido en la Deep Web. Tenía un sistema de protección activo, de modo que si alguna vez me topaba con algo ilegal, no me rastrearían. Fue entonces cuando encontré un enlace que me dirigió a una página llamada La Cámara. En la descripción del sitio se explicaba que estaba dedicado a videos extremadamente perturbadores, incluyendo material de tortura y asesinatos. Había una pantalla de video negra con un botón de reproducción. Me ganó la curiosidad y decidí hacer clic en él. Al instante apareció una pantalla negra con un contador y un cuadro de chat en vivo, donde varias personas estaban esperando algo. El temporizador mostraba 3 minutos para el espectáculo. Movido por la curiosidad, escribí en el chat preguntando por qué todos estaban esperando. Todos respondieron que se trataba de una transmisión en vivo de un asesinato. No me gustó nada la idea, así que deslicé el cursor hacia la X para cerrar la ventana, pero justo en ese instante, un mensaje apareció en la pantalla negra diciendo: «Es hora del espectáculo». Me quedé esperando y mirando, tratando de ver qué iba a ocurrir. En ese momento, la imagen cambió y apareció una mujer amarrada a una silla en una habitación apenas iluminada. Luego un hombre con una máscara apareció frente a la cámara, mirándola directamente y dijo: «Es hora del sufrimiento». Después, se dirigió a una puerta que abrió y cerró tras de sí. Unos segundos más tarde regresó, esta vez llevando a un perro atado con una cadena. El perro ladraba de forma intensa, con una actitud muy agresiva. Era un pitbull, y entendí de inmediato lo que estaba a punto de suceder. El pitbull se abalanzó sobre la mujer, quien seguía atada a la silla. Ella gritaba de dolor mientras el perro la mordía y desgarraba su carne. Pasados unos minutos, sus gritos cesaron y murió. La persona con la máscara salió de la habitación con el perro, dejando el cuerpo de la mujer en un estado verdaderamente brutal. Cerré el video de inmediato y borré el navegador Tor. Nunca, y repito, nunca volveré a entrar en la Deep Web. No puedo compartir demasiados detalles, pero trabajo para el gobierno del Reino Unido. Me asignaron la tarea de rastrear a varias personas desaparecidas que fueron vistas en lo que se conoce como la Deep Web. Había escuchado algo de este lugar antes, pero necesitaba investigar un poco más antes de involucrarme. Es un sitio donde los delincuentes pueden estar a salvo, un refugio para asesinos a sueldo, transmisiones en vivo de actos violentos, pornografía infantil, los rincones más oscuros de Internet. Era el momento de comenzar. Encendí mi computadora y descargué el navegador Tor. La instalación fue rápida y sin problemas. En cuestión de minutos estaba todo listo y funcionando. Gracias a mi investigación previa, sabía que la wiki oculta me guiaría hacia los sitios que buscaba. Las personas desaparecidas habían sido vistas en un sitio que transmitía tortura en vivo, así que comencé por ahí. Vi actos horribles. En un video alguien había capturado a un hombre sin hogar y el administrador del sitio permitía que el público comentara lo que querían que le hicieran. Le arrancaron los ojos, le cortaron la cara y lo desollaron mientras aún seguía con vida. Seguí buscando, con la misión de encontrar a un hombre de piel blanca, cabello castaño, ojos azules, de alrededor de 1,84 m de altura y cerca de 88 kilogramos de peso. Sabía que no sería una experiencia agradable. Conté al menos 3 personas, tal vez más, siendo torturadas, violentadas, mutiladas y asesinadas brutalmente frente a la cámara. Hasta que finalmente uno de ellos me llamó la atención. Un hombre blanco, cabello castaño, de aproximadamente 1,84 m de altura y cerca de 88 kilogramos de peso. Tuve que soportar verlo ser torturado y asesinado durante 47 angustiosos minutos. Después del asesinato, algo aún peor sucedió. Vi cómo el asesino abrió el pecho del hombre y extendió sus costillas y pulmones como si fueran las alas de un ave. Ya había visto algo similar antes. Era la águila de sangre, un antiguo método de ejecución usado por los vikingos
en el que abrían las costillas de la víctima desde la espalda y sacaban sus pulmones para que parecieran alas desplegadas. Este tipo de asesinato no era algo que se viera todos los días. Al ver el video, me di cuenta de que esto no era un acto de violencia al azar. Había un patrón, una conexión con prácticas rituales antiguas. El culto de la águila de sangre estaba de vuelta. Este culto era una organización de asesinos a sueldo que operaba en cualquier lugar del mundo, sacrificando víctimas al águila, a quien consideraban su deidad. Sabía que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podía manejar. No tenía los recursos ni el entrenamiento necesario para desmantelar una organización criminal de esta magnitud. Ni siquiera contaba con pruebas sólidas para presentar a mis superiores, solo un video espantoso y perturbador que encontré en la web oscura. Necesitaba un respiro, algo de normalidad. Cerré el navegador y, tras salir del sitio, algo comenzó a sentirse extraño. Mi fondo de pantalla, la imagen que tanto valoraba de mi ceremonia de graduación, estaba distorsionada. No soportaba más, así que grité y apagué la computadora de inmediato, pensando que un virus era el causante de este horror, tal vez para asustar a quienes veían este tipo de contenido. Salí de mi oficina, pero escuché la computadora encenderse de nuevo, como si estuviera viva. Corrí de vuelta y horrorizado vi el monitor. No había sangre ni imágenes grotescas, solo unas palabras en la pantalla. Mi nombre seguido de "El ojo del águila todo lo ve". ¿Cómo lograron encender mi computadora de forma remota? ¿Cómo sabían mi nombre? Salí de la casa de inmediato, tomando mis llaves, cartera, teléfono y cualquier cosa que pudiera necesitar. Respiré profundo, disfrutando del aire fresco, y caminé solo por un rato para despejar mi mente. Todo parecía tan normal afuera, como si el horror de la Deep Web no pudiera alcanzarme en el mundo real. Me senté en un banco del parque y conversé con un anciano amable sobre el clima y trucos de carpintería. Durante un rato, logré olvidar lo que había pasado. Pero al regresar a casa, algo estaba terriblemente mal. La puerta principal estaba entreabierta. Eso era raro. Siempre la dejaba con llave. Entré y en voz alta me disculpé, pensando que mi esposa ya había regresado del trabajo. «Perdona, amor, tuve que salir a caminar. Necesitaba un respiro», dije mientras subía las escaleras. Al llegar a la habitación noté algo que jamás había visto. Las paredes estaban manchadas de sangre. Abrí la puerta y me encontré con la escena más horrenda que podía imaginar. Toda la habitación estaba empapada en sangre. Lo que alguna vez fue el rostro de Jenny, mi esposa, estaba desfigurado hasta el punto de ser irreconocible. Su garganta había sido cortada varias veces. He visto la muerte antes, pero nunca algo como esto. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Sus pulmones estaban extendidos sobre sus costillas, formando el símbolo de la águila de sangre. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? Estaba abrumado por la ira, el miedo y una tristeza profunda, cuando una voz distorsionada interrumpió mis pensamientos. Venía de mi computadora, que aún estaba encendida en la oficina. Miré la pantalla y vi el rostro de una máscara en blanco y negro, apenas visible por la pixelación. Grité: «¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Qué demonios eres?». La voz respondió: «Nosotros somos el águila de sangre. Matamos según su voluntad. No nos detengas, no lo intentes. No nos busques, o tú y tu familia más cercana sufrirán. El águila todo lo ve y puede hacer cosas terribles». Me quedé paralizado, sin poder hablar, sintiéndome completamente culpable de haber traído esta maldición a nuestras vidas. No quería saber más, solo quería huir de todo esto. Tomé una decisión, llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Investigaron, y finalmente concluyeron que había sido un suicidio. No lo podía creer. Pasaron semanas, pero el horror seguía atormentándome. No podía seguir viviendo en ese lugar, así que decidí dejarlo todo. Reservé un vuelo a Canadá, donde teníamos una pequeña cabaña de madera. Empaqué mi escopeta de confianza y todo mi dinero en dólares canadienses. Dejé atrás mi vida y renuncié a mi trabajo. Nunca quise volver a la Deep Web ni oír nada de ella. Ahora llevo una vida relativamente tranquila. La terapia me ha ayudado a recuperarme, y soy feliz, al menos en la medida en que puedo serlo. Han pasado años y me siento seguro, casi. Sin embargo, que esto sirva como advertencia para todos. El águila todo lo ve. Si deseas buscarla o detenerla, adelante. Pero no pagaré por tu funeral ni por lo que quede de tu cuerpo mutilado.
Cualquier persona con un mínimo interés en la Deep Web ha escuchado sobre los inquietantes servicios que se encuentran disponibles, siempre que tengas las criptomonedas necesarias para pagarlos. Desde contratar a un hacker hasta participar en una sala roja mortal, muchos creen que casi cualquier cosa está al alcance. Sin embargo, hay diferentes niveles de verdad en estos rumores, lo cual hace que sea difícil distinguir el límite entre las leyendas urbanas y la realidad. Pero un aspecto inquietante que ha estado vinculado a la Deep Web por mucho tiempo es el siguiente. ¿Realmente es posible contratar a un asesino con solo unos cuantos clics? Un sorprendente número de personas decide averiguar la respuesta por sí mismas, lo que nos lleva a Anna Maria Simpson, una mujer de Florida de más de 50 años. Al pensar en asesinatos por encargo, ciertamente Simpson no es la imagen que viene a la mente. Ella era una mujer de negocios y encargada de finanzas en una iglesia en el área de New Tampa. Sin embargo, la envidia puede ser un impulso muy poderoso, y las intenciones de Simpson se volvieron siniestras en el verano de 2021. Su objetivo no era otra persona que la esposa de su expareja. No sabemos el origen de este odio, pero lo que sí sabemos es que la pareja asistía regularmente a la iglesia donde Simpson trabajaba, por lo que ella veía a su objetivo con frecuencia en compañía de su exnovio. Quería eliminarlos de su vida. Para lograrlo, recurrió a Tor, donde descubrió que, sorprendentemente, era fácil encontrar personas que ofrecieran servicios de asesinato a cambio de una tarifa. Así que el 24 de junio, Simpson creó una cuenta en un sitio que se autodenominaba el mercado número 1 de asesinos a sueldo. El sitio contaba con una lista de precios para posibles clientes. La muerte por paliza costaba al menos $10,000, un tiroteo como mínimo $15,000, y contratar a un francotirador superaba los $20,000. Las tarifas le parecieron razonables a Simpson, ya que al día siguiente publicó en el foro del sitio solicitando un asesinato rápido en el sur de Florida. Al intentar contratar a un asesino, existe un proceso específico que seguir. Simpson proporcionó a la agencia la información personal de su objetivo y adjuntó una fotografía para facilitar la identificación. También es esencial que el cliente demuestre que posee el Bitcoin para pagar. Solo después de transferir el pago se asignaría un miembro de la organización para realizar el trabajo. Simpson tenía algunas condiciones adicionales para el asesino que contratara: que el homicidio no ocurriera cuando la víctima estuviera en casa y que se llevara a cabo en julio, preferiblemente entre el 5 y el 11. Con su solicitud en proceso, Simpson esperaba ansiosa los resultados. La fecha que había solicitado pasó, pero su objetivo seguía vivo. Hubo un inconveniente, pero nada que no pudiera resolverse con otra transacción en Bitcoin, o tal vez no. Surgió otro problema, luego un tercero, y así sucesivamente. Simpson realizó 5 pagos al sitio en su búsqueda de venganza, solo para descubrir que le habían asignado a un asesino con una suerte increíblemente mala. Molesta con el servicio hasta ese momento, exigió que alguien con experiencia probada llevara a cabo el asesinato. Tras haber desembolsado el equivalente a $122,000 en criptomonedas, parecía no estar más cerca de ver su deseo cumplido, lo cual como mínimo merecía una reseña sarcástica en Yelp. Afortunadamente para ella, pronto fue contactada por alguien que parecía capaz de realizar el trabajo. Desafortunadamente, esa persona era un agente del FBI cuya misión era arrestarla. Una vez más, los detalles de cómo ocurrió esto permanecieron vagos, con informes que solo indicaban que el FBI fue alertado sobre Simpson sin mayores explicaciones. Existen un par de teorías. Una posibilidad es que los administradores del sitio informaran a las autoridades, algo que ha sucedido en al menos una ocasión con sitios de asesinatos por encargo. Otra opción es que el sitio estuviera bajo el control del FBI, lo cual es bastante común en la Deep Web, donde las autoridades logran apoderarse de dominios asociados con actividades delictivas. Cualquiera que fuera el caso, los investigadores necesitaban pruebas concluyentes de la culpabilidad de Simpson, y las obtuvieron de una forma bastante ingeniosa. Un agente, haciéndose pasar por el asesino a sueldo, envió un mensaje para cumplir con el trato, y luego se presentó por mensaje de texto. Poco después tuvieron una conversación telefónica grabada, en la cual discutieron los detalles del asesinato. La cliente aseguró al asesino falso que quería que el asesinato se llevara a cabo. Naturalmente, esto implicaba otro pago, y el agente informó que necesitaría $350 para comprar un revólver,
Curiosamente, el hecho de que un asesino profesional apareciera sin armas no le pareció sospechoso a Simpson, así que aceptó. Inicialmente, el agente le pidió una transferencia bancaria a través de Western Union, pero Simpson, con algo de experiencia, sabía que eso sería rastreable. Insistió en que el pago se realizara en criptomonedas para garantizar su seguridad. Cuando el agente accedió, ella utilizó su cuenta en Coinbase. Sí, el mismo Coinbase que requiere identificación equivalente a un pasaporte para registrarse. Simpson fue arrestada poco después. La captura tuvo lugar el 22 de septiembre de 2021, y Simpson se declaró culpable de un cargo de asesinato por encargo el 19 de enero del año siguiente. Unos meses después fue sentenciada. Actualmente cumple una condena de 6 años y medio por su crimen y deberá someterse a 3 años de supervisión tras su liberación. Además, se le ordenó pagar otros $10,000 en restitución. Todo esto podría haberse evitado si, en lugar de buscar un asesino, Simpson hubiera investigado cómo operan los servicios de asesinatos en la Deep Web. De haberlo hecho, habría descubierto que el número total de asesinatos confirmados por asesinos de la Deep Web es 0. Gracias al marketing de la Deep Web en sitios como Alphabay, la actividad delictiva por la cual la Deep Web es especialmente conocida es la venta de sustancias ilícitas. Aunque se habla frecuentemente sobre estos mercados, los sistemas que los sostienen rara vez se analizan. Y por ello, en nuestro último segmento vamos a cubrir exactamente eso. Esta es la historia de Zen, un hombre al que algunos llaman el señor de la Deep Web. Nacido en 1959, Hugo García fue un niño inusual. Durante su adolescencia, desarrolló un interés por los edificios históricos y estaba particularmente fascinado con un búnker nazi de la Segunda Guerra Mundial en las afueras de su ciudad natal, Arnhem, en los Países Bajos. Lo había visitado 10 veces durante su infancia, y la fascinación por los búnkeres nunca lo abandonaría. Su otra obsesión era la ciencia ficción, un género con el que se sentía tan conectado que intentó transformar su habitación en una nave espacial futurista, llegando al punto de modificar la puerta de su dormitorio para que se abriera electrónicamente. El nombre Xen fue otra consecuencia de su adicción a la ciencia ficción. Una vez que eligió ese apodo, insistió en que todos lo llamaran así, incluso sus padres. A principios de sus 20, Germán Johann Xen hizo oficial su cambio de nombre. Se graduó de la universidad a inicios de la década de los 80. Tuvo 2 hijos con su pareja y fundó varias empresas enfocadas en la informática, en rápida sucesión. Era evidente que se adelantaba a su tiempo. Xen estaba convencido de que las computadoras serían el futuro y creía que la libertad que otorgarían ayudaría a devolver el control gubernamental a las manos de la gente. Para él, pocas cosas importaban más que la autonomía personal y la privacidad. Fue esta combinación, junto con una particular fascinación por los búnkeres, lo que lo llevó a iniciar su negocio de alojamiento web a prueba de balas, al que llamó Cyberbunker. El nombre no era solo una estrategia de mercadotecnia. En 1995, adquirió una antigua instalación de la OTAN construida en los años 50 y diseñada para soportar una explosión nuclear de 20 megatones a 6,000 metros de altura. Con 5 niveles subterráneos, tenía suficiente espacio para albergar su empresa. Xen llenó el lugar con servidores y amigos de ideas afines, varios tan excéntricos como él mismo. En ese periodo, cuando el funcionamiento de Internet aún era incierto, Xen aspiraba a liderar el cambio. En ese entonces, existía una supervisión mínima, y eso era precisamente lo que el peculiar holandés creía que debía ser. Sin embargo, incluso él tenía ciertos límites éticos, ya que las normas de Cyberbunker prohibían contenido terrorista e imágenes explícitas de menores. Todo lo demás estaba permitido. Como pueden imaginar, esto llevó a que sus servidores se llenaran rápidamente de entretenimiento para adultos. Parte de esa energía se trasladó dentro del búnker, donde supuestamente había una sala erótica con espectáculos en vivo que incluían a las parejas de Xen. A pesar de todo, el equipo logró hacer crecer el negocio. En 1999, un viejo amigo de Germán, Simón Martín Campos, se unió al equipo. Campos, también conocido por su nombre de usuario CB3Rob, era otro personaje singular, con inclinaciones anarquistas más intensas que las de sus colegas. Alrededor de la época en que llegó,
Shen optó por alquilar una parte del búnker a un tercero. Este acuerdo persistió hasta el 27 de julio de 2002, cuando una explosión sacudió la zona alquilada. Shen sufrió quemaduras en el incendio que se desató, pero lo que se halló entre las cenizas tendría efectos mucho más duraderos: los restos de un laboratorio de drogas. Supuestamente sin el conocimiento del equipo de Cyberbunker, los arrendatarios habían estado produciendo éxtasis allí. Aunque existía cierta negación plausible y no se presentaron cargos contra Shen, su licencia comercial fue revocada. Esto significaba que, durante un tiempo, tuvo que trasladar su operación a la superficie. Días después, Shen hizo un movimiento audaz. Él y Campos declararon la independencia de su nuevo estado, la República de Cyberbunker. La República abarcaba el búnker parcialmente destruido y los terrenos circundantes. Dejando de lado la aparente sátira de proclamarse soberanos, decidieron que sería una monarquía. Shen asumió el título de presidente y rey de Cyberbunker, mientras que Campos fue nombrado Su Alteza Real, Príncipe Sven Olaf von Cyberbunker. El reinado de Xen y la independencia de Cyberbunker parecían en gran medida una broma para él, y sus motivos declarados incluían el deseo de trabajar en proyectos sin interferencia externa. Campos, por otro lado, estaba más que dispuesto a aprovechar su título, y hasta el día de hoy, sigue usando su inmunidad diplomática como carta para eludir problemas legales siempre que es posible. Con el paso de los años, la clientela de Cyberbunker fue distanciándose de los clientes legítimos y acercándose cada vez más a figuras del crimen organizado. Entre sus clientes más notables se encontraban Wikileaks y el sitio de intercambio de archivos Pirate Bay. Sus servicios eran utilizados con frecuencia en otras actividades ilegales, incluidas campañas masivas de spam y phishing. De hecho, Cyberbunker facilitó uno de los peores ciberataques de la historia, el cual supuestamente fue tan devastador que provocó que Internet experimentara ralentizaciones a nivel mundial. Legalmente, un anfitrión no puede ser considerado responsable por lo que hagan sus usuarios, siempre que no tenga conocimiento de actividades ilegales. En efecto, esto significaba que todos en Cyberbunker podían simplemente alegar ignorancia y mantenerse libres de cargos. Cansado del constante escrutinio en los Países Bajos, Xen compró un segundo búnker en junio de 2013. Este nuevo búnker estaba situado cerca del pueblo de Traben-Trarbach, en Alemania. Esta vez, Xen duplicó las medidas de seguridad, agregando una cerca perimetral y perros guardianes para mantener a los curiosos a raya. Se podría suponer que toda esta operación se derrumbaría eventualmente, y así sucedió, aunque el proceso no comenzó ahí, sino un año después, en los Países Bajos. Las autoridades holandesas estaban investigando un mercado ilegal llamado Cannabis Road, alojado en uno de los servidores de Cyberbunker. Aunque Xen alegó que había alquilado ese servidor a otra empresa, esto lo llevó a sospechar que la policía alemana lo estaba espiando y compartiendo información con las autoridades holandesas. Si esto no era cierto en aquel momento, pronto lo sería. Durante 5 años, la unidad de ciberdelincuencia alemana mantuvo una investigación encubierta. Aunque los servidores de Cyberbunker se presentaban como a prueba de balas, los investigadores lograron encontrar vulnerabilidades en la seguridad. La unidad principal obtuvo acceso para monitorear el tráfico web del búnker, y para su sorpresa, descubrieron que entre el 10 y el 15% de los datos que fluían a través de los servidores no estaban encriptados. Entre esos datos, hallaron conexiones con mercados de drogas, venta de información de tarjetas de crédito y una variedad de estafas. Mientras las autoridades construían un caso en su contra, Xen estaba cambiando de estrategia. El mundo a su alrededor había cambiado, y el negocio de alojamiento a prueba de balas se estaba volviendo menos sostenible, en gran parte debido a la decisión de operar desde una antigua instalación militar. La mayoría de los sitios legítimos se habían trasladado a servicios de alojamiento más baratos y convencionales, lo que significaba que los ingresos de Cyberbunker apenas cubrían los costos de mantenimiento. Mientras Xen buscaba alternativas, su enfoque seguía siendo la privacidad. Esta vez, decidió centrarse en asegurar teléfonos móviles. Con la ayuda de Campos y otros, Xen desarrolló aplicaciones encriptadas que operaban en una red privada. Estas aplicaciones se instalaban en teléfonos modificados sin cámaras ni sistemas de rastreo,
y a menudo incluían un interruptor de emergencia que borraba todos los datos del dispositivo de manera instantánea. En el transcurso de un año, este nuevo negocio resultó ser más rentable que su empresa de alojamiento. Curiosamente, la mayoría de sus clientes de teléfono se encontraban en Irlanda, y había una razón para ello. A la izquierda de esta foto, podemos ver a Shane en todo su esplendor. A la derecha, al capo de la droga irlandés Jorge Michel, también conocido como el Pingüino debido a su peculiar manera de caminar. Los vínculos de Michel con Shane se remontan al menos hasta la compra del primer búnker. Supuestamente, Michel había contribuido con $700,000 para cubrir parte de los costos. La relación comercial continuó durante décadas, y la red de distribuidores de Michel resultó ser un mercado perfecto para los productos que Shane estaba ofreciendo. Sus lazos eran tan estrechos que el Pingüino actuaba como vendedor, ofreciendo los teléfonos de Shane a los cárteles de droga colombianos. A pesar de que este negocio paralelo estaba funcionando sin problemas, en Alemania, los investigadores también habían cambiado de táctica. Querían atrapar a Xen en un delito explícito, evitando así que se escudara en áreas grises legales. El plan era sencillo. La unidad especial crearía su propio sitio fraudulento, ofreciendo una lotería de Bitcoin. Configuraron algo que parecía intencionadamente sospechoso. Compraron servicios de Cyberbunker y contactaron a un representante pidiendo asistencia. Incluso después de dejar claro que estaban cometiendo fraude, el representante de Cyberbunker no mostró reparos en ayudar. La recopilación de pruebas había comenzado, pero lo que descubrirían al final de la investigación haría que todo esto pareciera un detalle menor. Las cosas dieron un giro dramático en 2018, cuando un becario que trabajaba en el segundo búnker notó algo extraño en una sala de servidores. Bajo las tablas del suelo había un servidor adicional oculto, y gracias a un descuido y un poco de ingenuidad, Xen había dejado una falla crítica en su red. Todo lo que se necesitaba para acceder a la información en ella era un solo dispositivo conectado. Aunque la unidad de ciberdelincuencia declinó hacer comentarios al respecto, está claro lo que este hallazgo significaba. Tenían a alguien infiltrado en Cyberbunker, y no hay manera de saber cuánto tiempo llevaban recopilando datos de esta manera. Sin embargo, aún faltaba un último paso antes de que la policía pudiera actuar, y esto implicaba a uno de los clientes más exitosos de Cyberbunker, Wall Street Market. Wall Street Market era el segundo mercado de drogas más grande del mundo, con más de 36 millones de euros en transacciones durante su tiempo en funcionamiento. A medida que se construía el caso contra Cyberbunker, una investigación paralela sobre Wall Street Market avanzaba, ya que también estaba alojado en los servidores de Cyberbunker. Actuar prematuramente contra Xen podría haber puesto en peligro los esfuerzos de la otra unidad. La paciencia dio sus frutos en abril de 2018, cuando 3 ciudadanos alemanes, detrás de Wall Street Market, fueron arrestados, allanando así el camino para que las autoridades enfocaran sus esfuerzos en el búnker. El 26 de septiembre de 2019 fue el día en que el imperio de la Deep Web de Xen se vino abajo. Mi mejor amigo Leo y yo estábamos realmente fascinados por la violencia y el gore. Mirábamos todas las películas más sangrientas y extremas que podíamos encontrar en nuestra desesperada búsqueda de cintas aún más intensamente violentas. Poco a poco, comenzamos a quedarnos sin opciones. La calidad de las películas que estábamos forzados a ver iba decayendo cada vez más, hasta que ya no lograban satisfacer nuestra necesidad de ver escenas de acción exageradas y muerte. Fue entonces cuando a Leo se le ocurrió lo que él pensó que era una idea brillante. Todo lo que veíamos era falso. ¿Y qué mejor manera de satisfacer nuestra necesidad de violencia que ver algo real? Leo había escuchado de su hermano sobre algo llamado la Deep Web, donde supuestamente se podían encontrar videos de personas siendo brutalizadas, sin efectos especiales de mala calidad, ni pintura roja para simular sangre. Me dijo que hablaría con su hermano para averiguar cómo acceder a ese sitio, y que vendría a mi casa al día siguiente para empezar. Salió corriendo hacia su casa para buscar a su hermano, mientras yo pasaba el día viendo películas de terror terribles en Netflix. Al día siguiente me desperté con el sonido de mi celular. Era Leo. Amigo, estoy afuera, levántate. Estábamos en vacaciones de primavera y mi madre estaba fuera de la ciudad por asuntos de trabajo, así que tenía la casa para mí solo.
Me levanté, me puse algo de ropa y fui a abrir la puerta para dejar entrar a Leo. Antes de que pudiera abrir la puerta completamente, él ya había entrado con una gran sonrisa en el rostro. Sé cómo hacerlo, hombre. Sé cómo entrar en la Deep Web. Vi algunas cosas anoche y es exactamente lo que estamos buscando, dijo Leo, mientras su sonrisa se ensanchaba cada vez más. Suena bien, vamos a empezar, le respondí, frotándome las manos y siguiendo a Leo hasta mi habitación. Se sentó frente a mi computadora y de inmediato abrió una página web que le pedía que instalara algo. «Esto no va a arruinar mi computadora, ¿verdad?», le pregunté. «No, mi hermano lo usa todo el tiempo. Es completamente seguro», respondió Leo sin despegar la vista de la pantalla. Me explicó que su hermano había conocido a algunas personas en la Deep Web que le habían dado un enlace a este sitio, con contenido exactamente del tipo que nos interesaba ver. Leo sacó de su bolsillo una hoja de papel con la dirección escrita en letras grandes y desordenadas, que terminaba en Onion. Escribió la dirección en el navegador Tor, que acababa de descargar, y lo que parecía ser una pantalla completamente negra apareció en la pantalla. Creí que había escrito el enlace incorrectamente, pero él comenzó a mover el cursor lentamente por la página, hasta que encontró un pequeño hipervínculo azul que decía, «Entra bajo tu propio riesgo». Leo hizo clic en el enlace y la página tardó casi un minuto en cargar. Cuando finalmente se abrió, el fondo era negro, y todas las palabras aparecían en rojo. En grandes letras en la parte superior de la página decía, «Mercy Kill», muerte por misericordia. Brazos y piernas desmembrados, de los cuales goteaba sangre, formaban las letras del título. Debajo de este encabezado había una barra horizontal con diferentes categorías para elegir: tortura, pornografía, secuestro, animales, y la lista continuaba. También había un botón de enviar, que deduje era para que la gente subiera sus propios videos al sitio web. Después de navegar por las categorías durante un rato, encontramos una que pensamos que tendría el tipo de contenido que buscábamos. Hicimos clic en asesinato, y una vez más, la página tardó bastante en cargar. Cuando se abrió había 3 cuadros negros en fila, uno debajo del otro con títulos debajo de cada uno. En el centro de cada cuadro había un botón de reproducción flotando. El título del primer video era «Este cerdito se fue a casa», seguido por «Llévame al juego de béisbol» y «Ruleta rusa con un giro». Los videos no tenían una vista previa ni miniatura, así que no teníamos idea de lo que nos esperaba al hacer clic en reproducir. Leo decidió comenzar con «Ruleta rusa», pensando que sería la opción menos riesgosa, ya que sabíamos de qué trataba el juego de la ruleta rusa. El video tardó un momento en cargar y luego comenzó. En la imagen aparecía un hombre sentado en una silla. La habitación tenía un suelo de baldosas blancas y una sábana blanca colgada detrás del hombre. Enfrente de él había una mesa blanca con 6 pistolas alineadas. El hombre solo llevaba calzoncillos y estaba cubierto de sudor. Una de sus manos estaba atada a la silla, pero la otra estaba libre. Parecía joven, aunque definitivamente era mayor que nosotros, y estaba extremadamente delgado, como si no hubiera comido en semanas. Podíamos ver que movía los labios, pero no se escuchaba nada. Leo rápidamente encendió los altavoces de mi computadora, y entonces pudimos oírlo. «El juego es simple», decía el hombre. «Hay 6 armas sobre la mesa. Una de ellas tiene una bala, las otras no. Elige una, ponla en tu boca y aprieta el gatillo. Si eliges correctamente te dejaré ir». El hombre en la silla extendió su mano temblorosa y agarró la pistola que estaba en el centro de la mesa. Levantó la pistola hasta su cara, miró el cañón, cerró los ojos y murmuró algo inaudible para sí mismo. Luego puso el arma en su boca y apretó el gatillo. El sonido que salió de los altavoces hizo que mi corazón casi se saliera del pecho. La sábana detrás del hombre se llenó de salpicaduras de sangre y materia cerebral. Su cabeza cayó hacia atrás y luego se desplomó rápidamente hacia adelante, golpeando la mesa con un ruido sordo. La mesa blanca pronto se tiñó de rojo con la sangre. Desde detrás de la cámara pudimos escuchar al hombre que estaba grabando riéndose para sí mismo, hasta que su risa se convirtió en una carcajada desquiciada. Finalmente salió frente a la cámara. Tenía la espalda hacia nosotros y se acercó a la mesa, donde comenzó a quitar los cargadores de cada una de las pistolas restantes, recogiendo todos en sus manos y acercándolos a la cámara. Era calvo y llevaba una máscara blanca pálida. Nos mostró la parte superior de los cargadores,
y en cada uno había una bala cargada. «Mentí», gritó, y continuó riéndose como un villano de película. El hombre enmascarado volvió al cuerpo y lentamente pasó su mano por el cabello del hombre muerto. Luego introdujo su dedo en el agujero que había dejado la bala en la parte trasera de la cabeza, con un chasquido desagradable. Ese fue el final del video. Aunque estaba algo impactado por la crueldad, era exactamente lo que habíamos estado buscando. Sentía cierta empatía por las personas que eran asesinadas en estos videos, pero traté de convencerme a mí mismo de que se trataba solo de películas con efectos increíblemente realistas. Seguimos viendo los otros 2 videos. El de «Este cerdito se fue a casa» mostraba a una mujer atada a una mesa metálica, a quien le iban cortando cada dedo de los pies con unos alicates, uno por uno, y se los daban de comer a un hombre obeso y desnudo, mientras que su boca era mantenida abierta con un retractor dental. «Llévame al juego de béisbol». Era un video en el que un hombre con uniforme de béisbol estaba atado a una silla de madera. Parecía que ya había sido golpeado brutalmente. Había 2 hombres frente a él, cada uno con un bate de béisbol en la mano, de pie en lo que parecía ser algún tipo de escenario. «¿Te gusta tocar a los niños?» «Srenia», le gritó uno de los hombres al que estaba atado. El hombre uniformado comenzó a decir algo, pero de repente uno de los otros hombres bajó un bate con una fuerza descomunal sobre su entrepierna. El hombre comenzó a gritar de forma desgarradora, mientras los otros 2 seguían golpeándolo salvajemente en las rodillas y el estómago. Finalmente, cuando el hombre parecía estar a punto de perder el conocimiento por completo, decidieron acabar con su sufrimiento. Ambos levantaron los bates y golpearon su cabeza al mismo tiempo, con la máxima fuerza. Pude escuchar el crujido de los huesos al contacto. Luego vertieron gasolina sobre él, encendieron un fósforo y lo prendieron fuego. Arrojaron los bates al fuego, y el video terminó. Después de ver esos 3 videos estábamos intrigados. Leo comenzó a desplazarse hacia abajo para ver los siguientes 3 videos, cuando apareció un pequeño anuncio en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¿Te gustaría suscribirte para recibir videos exclusivos gratis cada día? Srenia, leímos en el anuncio, que tenía un aspecto bastante sospechoso. Al pasar el cursor sobre él, aparecieron 2 botones. Sí y no. Antes de que pudiera decir algo, Leo ya había hecho clic en sí. Se cargó una nueva ventana que mostraba 2 campos en blanco para ingresar una dirección de casa y una dirección de correo electrónico. Leo comenzó a escribir mi dirección de correo electrónico cuando lo giré en la silla para encararlo. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loco?» Srenia, le dije. «Vamos, hombre, recibir videos exclusivos suena genial», respondió Leo con la misma sonrisa tonta que tenía en su cara desde que había llegado. «Si quieres suscribirte, usa tu dirección de correo y tu dirección. No quiero que mi información esté circulando en la Deep Web», le respondí. «Como sea», dijo Leo, cerrando la ventana. Justo cuando estábamos por seguir viendo más videos, alguien llamó a la puerta. Leo pareció ignorarlo y siguió desplazándose por la página web, así que me levanté y fui hacia la puerta principal. Al abrirla, encontré a la madre de Leo, que parecía un poco frustrada. «Hola, Bruno, ¿está Leo aquí?», Swing me dijo con una sonrisa, aunque noté que estaba molesta con él por algo. Supuse que su hermano le había contado que Leo estaba explorando la Deep Web. «Sí, iré a buscarlo», le respondí, invitándola a entrar mientras volvía a mi habitación. Abrí la puerta y una vez más, Leo parecía ajeno a mi presencia. Le puse una mano en el hombro y él se sobresaltó, dando un salto. «Oye, tu madre está aquí, y no parece muy contenta», le dije mientras él se giraba en la silla. «Maldito chismoso», murmuró Leo, confirmando mis sospechas. «Bueno, nos vemos luego», me dijo mientras hacíamos nuestro saludo de manos, y lo acompañé hasta la puerta. Su madre ya estaba esperándolo en el coche, así que les hice un gesto de despedida y se marcharon. Cuando volví a mi habitación, noté que Leo había cerrado todo en mi computadora. No lo había visto bien, así que no sabía cómo volver a abrir esa página por mi cuenta. Decidí prepararme un tazón de cereal y pasar el resto del día viendo videos en YouTube. Unas 2 horas después de que Leo se fue, recibí una notificación de un nuevo correo en mi teléfono. Abrí la aplicación de correo y noté que el mensaje no tenía asunto y provenía de una dirección de correo electrónico cifrada. Al abrirlo, encontré un mensaje en letras rojas y en negrita que decía: «Felicidades.
Gracias por suscribirte a nuestros videos exclusivos diarios. Se te enviará un video exclusivo de uno de nuestros usuarios cada día. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Entrega estimada, mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué? Swing, dije en voz alta para mí mismo. Leo me había suscrito mientras yo no estaba en la habitación. Ahora mi dirección de correo electrónico podría estar circulando por cualquier rincón de la Deep Web, accesible para cualquiera. ¿Qué diablos iban a entregar mañana? Pensé que solo se trataba de videos. ¿Por qué no podían enviarlos por correo electrónico? Le envié un mensaje de texto a Leo, llamándolo idiota por hacer algo tan tonto sin mi permiso, pero no recibí respuesta. Eventualmente me calmé y continué mi día como de costumbre. Me quedé despierto hasta tarde jugando videojuegos con algunos de mis otros amigos y finalmente me fui a la cama. Al día siguiente me desperté alrededor de las 3 de la tarde y le envié otro mensaje a Leo para ver si quería venir a ver más videos. Esperaba que dijera que sí para que pudiera enseñarme cómo acceder a la página por mi cuenta, pero una vez más no obtuve respuesta. Supuse que su madre le había quitado el teléfono como castigo. Mi madre me había dejado una lista de tareas para hacer en la casa, y una de ellas era revisar el correo todos los días. Salí al final de la entrada y eché un vistazo alrededor, cuando noté una ambulancia y 2 coches de policía estacionados frente a una casa, a unas pocas casas de distancia. Pude ver algunas cintas de precaución amarillas, pero todo lo demás estaba bloqueado por uno de los coches. No sabía quién vivía en esa casa, pero esperaba que todo estuviera bien. Abrí el buzón y dentro había un sobre negro con las letras MK, estampadas en rojo en la esquina superior derecha. Había olvidado por completo que estaba esperando una entrega del sitio web para hoy. Volví a entrar y rasgué el sobre. En su interior había una pequeña memoria USB. Llevé la unidad USB a mi habitación y dudaba si valía la pena correr el riesgo de conectarla a mi computadora o no. Después de pensarlo por unos segundos, decidí conectarla. En cuanto la conecté, se abrió automáticamente una carpeta en mi computadora que contenía un archivo de video en formato MP4 llamado «Cariño, ya estoy en casa». Hice doble clic en el archivo y mi reproductor de video comenzó a reproducirlo. La grabación era oscura y borrosa, sin sonido. Al principio solo podía ver una débil luz iluminando el video, y pronto me di cuenta de que eran los faros de un auto. A medida que los faros se acercaban, noté que estaba viendo la entrada de una casa. Pude ver la esquina de la puerta del garaje en la parte inferior derecha de la imagen. La cámara estaba montada sobre el garaje y estaba inclinada hacia abajo para captar a cualquiera que se acercara. Los faros se volvieron cada vez más brillantes hasta que el auto se detuvo en la entrada. Era una SUV Cadillac negra de gran tamaño. Los faros se apagaron, dejando la grabación aún más oscura, aunque todavía podía ver lo suficiente. La puerta del vehículo se abrió y un hombre con traje salió del auto. Apenas podía distinguir su rostro, pero se notaba que era alguien de mediana edad, evidentemente con un buen trabajo. Cerró la puerta del conductor y abrió la puerta trasera. Al inclinarse hacia el asiento trasero, posiblemente para buscar algo, otro hombre de complexión robusta apareció en la escena. Estaba completamente vestido de negro y llevaba una capucha que cubría la mayor parte de su cara. Sus manos estaban dentro de los bolsillos de su sudadera mientras se acercaba sigilosamente al hombre, que aún estaba buscando algo en el asiento trasero de su auto. El encapuchado agarró al hombre de negocios por el hombro y lo giró para enfrentarlo. El hombre con traje levantó las manos en señal de sumisión, pero el encapuchado sacó un gran cuchillo de su bolsillo y lo hundió repetidas veces en el abdomen de su víctima. Luego, deslizó el cuchillo hacia arriba a través de su torso, abriendo la chaqueta de su traje. A través de la grabación borrosa, pude ver cómo la camiseta blanca del hombre se teñía casi completamente de rojo. El hombre cayó sobre sus manos y rodillas junto al vehículo. Entonces, el encapuchado lo agarró por el cuello, apoyó su cabeza contra el coche y comenzó a golpearla con la puerta repetidas veces, hasta que quedó hecha un desastre, completamente plana y ensangrentada. Curiosamente, el video me mantenía entretenido. Fue más fácil desconectarme de la tragedia de ese pobre hombre porque la mala calidad de la cámara no me permitía ver las expresiones en su rostro. Le envié un mensaje de texto a Leo para contarle que había recibido el video exclusivo. No hubo respuesta. Saqué la memoria USB de mi computadora y la dejé sobre el escritorio. Me preparé una cena rápida en el microondas y encendí la televisión. Casi nunca veía la televisión,
Y lo último que había dejado mi madre antes de irse era el noticiero. Así que eso fue lo que apareció en la pantalla. En el banner debajo del presentador se leía: hombre brutalmente asesinado frente a su casa. Por motivos de seguridad, no se mencionaba la ubicación exacta de la comunidad. Recordé los coches de policía y la ambulancia que había visto antes, y me di cuenta de que debían estar en la escena del asesinato. No fue hasta que el presentador compartió más detalles que llegué a una conclusión aterradora. El hombre fue encontrado muerto en su entrada anoche, con múltiples heridas de arma blanca y un trauma masivo en la cabeza. La esposa ha identificado al fallecido como Michael Feather, padre de 2 e integrante de una querida familia local. Si tienes alguna información que pueda ayudar en la investigación, por favor, llama a nuestra línea de denuncias, declaró el presentador. Me levanté del sofá de inmediato y corrí a mi habitación para buscar la memoria USB. La agarré y la conecté nuevamente a la computadora lo más rápido posible. Con las manos temblorosas hice doble clic en la carpeta, pero el video ya no estaba allí. Pensé que tal vez lo había eliminado o movido por accidente. Busqué en cada carpeta de mi computadora, pero no estaba en ninguna parte. Entré en pánico y me apresuré a buscar el sobre en el que había venido la memoria USB. Afortunadamente estaba cerca de la parte superior del basurero. Lo saqué y lo revisé nuevamente. Esta vez noté algo que no había visto antes. El sobre no tenía sello postal. No había sido enviado por correo. Había sido entregado en persona. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero dudé. ¿Y si la policía pensaba que yo estaba involucrado? Incluso si no fuera así, podrían arrestarme por acceder a la Deep Web. Después de todo, tal vez fuera mi culpa que este hombre hubiera sido asesinado por esta tonta suscripción. Justo cuando estaba por tomar una decisión, alguien parecía haberlo hecho por mí. Mi teléfono vibró en mi mano con una nueva notificación de correo electrónico. Hice clic en la notificación y el correo llenó la pantalla. En letras grandes y en negrita, el correo electrónico decía: no llames a la policía. Tu suscripción ha sido cancelada. Había un archivo adjunto en el correo. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, haciendo que todos los vellos de mi piel se erizaran. Era una foto mía tomada desde la ventana de mi cocina. Estaba sentado en el sofá sosteniendo la cena de microondas en la mano, y el noticiero estaba encendido en la televisión. La foto había sido tomada solo unos minutos antes de recibir el correo. En ese momento, estaba aterrorizado, pero con la esperanza de que esta persona me dejara en paz, decidí no llamar a la policía. Esa noche, me aseguré de no hacer ningún ruido y me acosté mirando al techo y escuchando cualquier sonido, aunque fuera el más mínimo. En algún momento, mi cuerpo no resistió más y me quedé profundamente dormido. Me desperté con el sonido de platos chocando entre sí. Me senté en la cama y escuché un momento más, hasta que oí lo que parecía una silla deslizándose suavemente sobre el suelo. Me levanté lentamente y agarré el cuchillo que había dejado en mi mesa de noche. Sentía el estómago revuelto y ya estaba sudando frío. Cuando tomé el pomo de la puerta y lo desbloqueé, el pequeño clic sonó como el ruido más fuerte que jamás hubiera escuchado. Abrí la puerta y asomé la cabeza por el marco para mirar hacia el pasillo. Observé hacia la sala de estar, pero estaba demasiado oscuro como para ver algo a esa distancia. Salí al pasillo dando cada paso lo más suavemente posible, mientras mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. La puerta de la habitación de mi madre seguía cerrada, tal como había estado desde que se fue. Logré llegar a la sala de estar, pero no quería encender la luz y revelar mi presencia a cualquiera que ya estuviera consciente de ella. Observé la puerta y noté que había una silla apoyada contra el pomo. Una silla que yo no había colocado allí. Apenas tuve tiempo de entender lo que eso significaba antes de que alguien me agarrara por detrás y una mano cubriera mi boca. El cuchillo casi se me resbaló de la mano, pero logré mantenerlo. Lo giré en mi mano, con la hoja hacia atrás, y lo hundí con todas mis fuerzas en la pierna de mi atacante, quien soltó un grito de dolor y aflojó su agarre. Me giré y vi que él también tenía un cuchillo. Comenzó a decir algo, pero lo interrumpí al sacar el cuchillo de su pierna y clavarlo en su abdomen. Exhaló un gran suspiro y sus brazos cayeron a sus costados mientras se desplomaba de rodillas y luego boca abajo en el suelo. Me apresuré a encontrar el interruptor de la luz y después de unos segundos tanteando en la oscuridad, lo encontré y lo encendí. Miré mis manos.
Estaban cubiertas de sangre, igual que el interruptor de la luz y el cuchillo. Me giré para enfrentar a mi atacante. Parecía mucho más pequeño que el hombre que había visto en el video de la entrada, pero llevaba una sudadera con capucha negra. Lo tomé por el brazo, lo giré sobre su espalda y lo que vi me dejó completamente paralizado. La persona que me había atacado dentro de mi casa era Leo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué haría algo así? ¿Iba a matarme? Nos conocíamos desde tercer grado. Él no debía hacerme daño. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Había matado a mi mejor amigo y no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Después de lo que parecieron horas de pensar y llorar, decidí que ya era momento de llamar a la policía y contarles lo que había sucedido. Justo cuando llegué tambaleándome a la sala, algo en mi pantalla llamó mi atención. Era un mensaje de texto de Leo enviado apenas una hora antes. «Oye, amigo, no sé cómo explicarlo, pero alguien está tras nosotros. Voy para allá ahora, tengo la llave que me diste. Estaremos más seguros juntos». Leí el mensaje y en ese instante recibí 2 correos electrónicos del remitente anónimo. Seleccioné el primero. Dentro había un enlace que no podía abrir desde mi teléfono, así que encendí mi computadora y lo escribí en el navegador Tor. La página me llevó directamente al sitio de la Deep Web, Mercy Kill, que Leo y yo habíamos estado explorando unos días antes, y me dirigió a un video. La grabación estaba en visión nocturna, con ese tono verde brillante característico, y la cámara parecía estar escondida en algún lugar alto. De inmediato reconocí mi propia sala de estar, y supe lo que iba a ocurrir a continuación. Me vi a mí mismo en el video, apuñalando a Leo en la pierna y en el estómago, y vi cómo él se desplomaba lentamente en el suelo dejando un charco de sangre. El video estaba titulado Ops, y justo debajo había una etiqueta que decía, «Gracias por tu envío». En ese momento mi tristeza se transformó en furia. Juré vengarme de quien me había obligado a hacerle esto a mi mejor amigo. Tomé mi teléfono del escritorio y abrí el segundo correo electrónico. Este mensaje contenía un archivo adjunto. Hice clic en él y una foto se abrió en la pantalla. Al girar el teléfono de lado, la imagen se agrandó. Era una foto de mí, arrodillado junto al cuerpo de Leo, con mis manos cubiertas de su sangre y lágrimas corriendo por mi rostro. Lo que más me perturbó fue el ángulo desde el cual se había tomado la foto. Parecía desde un punto de vista distinto al del video. La única forma en que alguien podría haber tomado esa foto era desde dentro de la casa, en el pasillo. Mientras comenzaba a armar las piezas de este oscuro rompecabezas, escuché la puerta de la habitación de mi madre chirriar al abrirse. Mucho se ha dicho sobre la Deep Web, sus peligros, sus ofertas ilícitas y sus perturbadores usuarios. Hoy vamos a arañar la superficie de sus profundidades para separar la realidad de la ficción y ofrecerles un vistazo a los pilares sobre los que se construye este aparente refugio para los depravados. Aquí les presentamos 3 de los relatos más oscuros de la Deep Web. Aunque sea triste decirlo, la pobreza es una plaga que siempre existirá, ya sea por la crisis económica actual, los efectos de la guerra o cualquier otra cantidad de factores. Siempre habrá personas ricas y personas pobres. La mayoría de nosotros podemos hacer muy poco en el panorama general, y aquellos que tienen la fortuna y la influencia para provocar un cambio verdadero, nunca querrán transformar el sistema que les genera riqueza. Es admirable, entonces, que frente a un problema titánico, haya quienes se esfuercen por hacer la diferencia. Nos referimos a voluntarios internacionales que cambian las comodidades del hogar por algunas de las regiones más empobrecidas del planeta para ayudar a personas en situación de necesidad. Un destino común para aquellos que desean contribuir es la India, hogar de la mayor población mundial y un país donde la desigualdad económica es extrema. Existe una clara división entre quienes prosperan y quienes apenas luchan por sobrevivir. Dentro de este último grupo, no hay nadie tan vulnerable como los más de 18 millones de niños que han sido abandonados a su suerte en las calles del país. Son indefensos y dependen de la bondad de los demás, aunque el impacto del trabajo voluntario pueda parecer estadísticamente pequeño. Es inmenso para los niños que reciben ayuda. Aquellos que dejan atrás sus vidas por ellos son considerados entre los mejores de nosotros. Sin embargo, a veces la realidad puede ser mucho más oscura. Este es Mateo Simón, un maestro de escuela y filántropo cuyas intenciones no eran tan puras como parecían. En 2007, a los 24 años, Simón dejó el Reino Unido y viajó a Chennai,
A simple vista, sus razones parecían honorables. Entre 2007 y 2014, fue voluntario en organizaciones sin fines de lucro y trabajó en diversos orfanatos del país. El contexto es que la gran mayoría de los jóvenes abandonados en la India no cuentan con documentos, lo que los hace prácticamente invisibles en términos generales. Como resultado, son presas fáciles para aquellos con malas intenciones, ya que pocos se enteran de los delitos que se cometen contra ellos, y aún menos personas realmente se preocupan. Poco se sabe sobre las interacciones de Simón con los huérfanos a los que decía proteger, aunque la información que se conoció mucho después hizo innegable la explotación de al menos un niño bajo su cuidado. Las pruebas mostraron que se bañaba desnudo y tenía conductas inapropiadas con un menor. Después de sus 7 años en la India, Simón consiguió empleo como profesor en Nepal, y hasta donde sabemos no existen pruebas de que cometiera delitos contra los niños a los que enseñó allí. Si esto fue porque logró ocultarlos, o porque realmente no dañó a los estudiantes, nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, como veremos pronto, Simón encontró una manera diferente de satisfacer sus oscuros deseos. Regresó al Reino Unido en julio de 2022 y, como era de esperarse, continuó asegurándose de estar siempre cerca de niños. En septiembre de ese mismo año, comenzó a trabajar en Thomas Buttery, una escuela privada en Londres cuyo costo anual supera las 200.000 libras. Quizá su alumno más famoso fue el príncipe Jorge, quien actualmente es segundo en la línea de sucesión al trono británico. Simón tenía 2 roles en Thomas Buttery. Era subdirector, y quizá peor aún, jefe de pastoral, el área de la escuela encargada de velar por el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Allí no levantó sospechas, pero en privado las autoridades lo vigilaban de cerca, ya que habían recibido información de que compartía material ilícito en la Deep Web. La infamia de la Deep Web proviene en gran medida de su relación con imágenes ilegales y depredadoras, lo cual no sorprende, dado su enfoque en la privacidad. El navegador Tor permite a usuarios con conocimientos técnicos un grado de anonimato sin igual, siempre y cuando sepan lo que están haciendo. Y donde hay anonimato, siempre habrá personas como Mateo Simón, listas para mostrar sus rasgos más oscuros. Desafortunadamente para él, en algún momento cometió un error. Las investigaciones en la Deep Web suelen estar envueltas en secreto, así que rara vez se sabe mucho del proceso, ya que de lo contrario, los criminales aprenderían a ocultar mejor sus huellas. Esta historia no fue la excepción. Los investigadores de la Agencia Nacional del Crimen no dieron detalles sobre lo que les alertó. Sea lo que sea que tuvieran sobre Simón, fue suficiente para autorizar su arresto en noviembre de 2022. Cuando la policía allanó su casa en Chesterfield Grove, en el sureste de Londres, el sospechoso fue lo suficientemente descuidado como para dejar evidencia a la vista. Había dejado su laptop abierta con varios foros y sitios de la Deep Web en pestañas, todos dedicados a contenido indecente de menores. También había dejado abierta la versión de escritorio de Telegram, lo cual revelaría aún más secretos vergonzosos. Al examinar la aplicación, los investigadores encontraron conversaciones que documentaban 5 años de interacciones entre Simón y 2 adolescentes en la India. En el momento en que fue detenido, estaba conversando con uno de ellos, y resultó que, durante y después de su tiempo en Nepal, Simón estaba pagando a estos chicos para que actuaran como sus intermediarios. Les hacía peticiones específicas, les enviaba contenido ilegal como ejemplos, y les daba instrucciones sobre cómo ganar la confianza de un niño. Los adolescentes buscaban entonces a niños vulnerables, replicaban los ejemplos que Simón les mostraba, enviaban los resultados y recibían dinero por sus servicios. Un detalle a menudo pasado por alto es que uno de estos adolescentes parece haber sido una víctima anterior de Simón, probablemente el niño con el que la policía encontró evidencia de que se había bañado, según indicó el fiscal Martin Harper durante el juicio. Cuando el niño creció, Simón lo alentó a acercar a un niño de 8 años, alejándolo de su familia con la intención expresa de abusarlo. El acusado prometió cubrir los gastos escolares a cambio. Así, durante más de 5 años, el maestro gastó más de 65.000 libras en la adquisición de contenido abusivo. Durante la investigación, se recuperaron 120.000 imágenes ilícitas de menores en sus dispositivos electrónicos, de las cuales aproximadamente 11.000
Eran de categoría A. Las pestañas de la Deep Web que había dejado abiertas también demostraron que no estaba solo, ya que existe un requisito común en esa comunidad: la contribución de contenido original. Teniendo eso en mente, no hay forma de saber hasta dónde pudieron haber llegado las pruebas de sus crímenes. El 9 de agosto de 2023, Mateo Simón fue condenado a 12 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Southwark. Fue incluido en el registro de delincuentes sexuales de por vida y está sujeto a una orden de prevención de daños sexuales de manera indefinida. Cuando se le preguntó si había cometido algún delito contra los estudiantes de la escuela privada en Londres, Simón insistió en que no lo había hecho. Al preguntarle si había abusado de algún niño en otras escuelas en las que trabajó, esta experiencia me sucedió en la Deep Web, y casi pierdo la vida por aventurarme en ella. Déjame explicarte. Estaba en la secundaria en ese momento, en mi segundo año, y apenas tenía amigos. Solo contaba con un amigo en esa época, que estaba en tercer año. Lo llamaremos Nico. Nico era de esas personas que estaban envueltas en drogas y temas similares. Fue él quien me habló sobre la Deep Web, contándome cómo allí se podía comprar armas ilegales, drogas y productos robados de varias compañías. Sentía curiosidad por entender de qué iba todo ese asunto de la Deep Web. Así que cuando llegué a casa, le envié un mensaje a Nico para que me dijera cómo entrar en la Deep Web. Nico me explicó que tenía que descargar un navegador llamado Tor para acceder. Encendí mi computadora y bajé el navegador Tor. Luego de configurar algunas cosas, finalmente estaba dentro de la Deep Web. Nico me dijo que para explorar más a fondo, tenía que hacer clic en enlaces dudosos. De todas maneras, después de ajustar Tor, me llevó a una página conocida como la Wiki Oculta. Había categorías como drogas, contenido para adultos, pornografía, documentos, entre otros. Hice clic en la sección de documentos, y aparecieron enlaces a una serie de sitios que realmente no llamaban mi atención. Nico me había advertido sobre la pornografía ilegal y los asesinatos que podían encontrarse en la Deep Web, y yo trataba de mantenerme alejado de esas cosas porque eran, en pocas palabras, horribles y perturbadoras. Sin embargo, continué navegando y haciendo clic en enlaces hasta que llegué a un sitio llamado Ayuda a Ana. Sabía que probablemente era peligroso solo por el nombre, pero a la vez me dio curiosidad ver qué había más allá de la primera página de ese sitio. Hice clic en la sección de fotos y videos, y realmente desearía no haberlo hecho. Lo que vi es algo que jamás podré borrar de mi mente. Había por lo menos cientos de fotos de personas siendo torturadas y atravesando situaciones horribles que nadie debería experimentar. Ni siquiera quiero entrar en detalles sobre lo que vi en esas imágenes. En ese momento apareció una pequeña ventana de chat en la pantalla que decía: ¿te gustó lo que viste? Escribí de vuelta diciendo que esas personas no eran humanas y que reportaría todo esto a las autoridades de inmediato. Ese fue probablemente el mayor error que he cometido, porque ni siquiera habían pasado 10 segundos cuando respondieron diciendo: está bien, te veré en esta dirección. Observé la dirección y me pareció familiar. Entonces caí en cuenta de algo aterrador. La dirección era la mía. En ese momento entré en pánico. Cerré la ventana, eliminé el navegador Tor y borré todo de mi computadora. Unas horas más tarde logré calmarme y olvidé lo sucedido. Seguí con mi vida, asistiendo a la escuela, jugando videojuegos, viendo películas y esas cosas. Aproximadamente una semana después, mis padres salieron a cenar y me dejaron solo en casa. Terminé mis tareas y me fui a jugar videojuegos en mi habitación. Mientras jugaba, pensé haber escuchado algo. Bajé el volumen y no oí nada, así que pensé que quizás solo estaba imaginando cosas y volví a jugar. No habían pasado ni 5 segundos cuando sentí una mano sujetando mi pierna. Me asusté y corrí hacia la puerta principal, pero había un hombre enmascarado bloqueándola. En total eran 5 personas rodeándome. Cabe mencionar que soy un tipo bastante alto. Mido 1,94 m, pero sabía que no podía enfrentarme a tantas personas al mismo tiempo. Con voz temblorosa, les pregunté qué querían de mí. El hombre que estaba bloqueando la puerta se acercó y dijo: recuerda, dijimos que nos veríamos en tu dirección. Al principio no sabía de qué hablaba, pero luego recordé el sitio en la Deep Web. El hombre que estaba en la puerta dijo: atrápenlo. Me atacaron, ataron mis manos con cuerdas y cubrieron mi boca con cinta adhesiva. Me llevaron afuera hasta su camioneta. En ese momento supe lo que iba a pasar.
Me convertiría en uno de los que aparecían en ese sitio web por haberme enfrentado a ellos. Lo que ocurrió después fue un milagro. Escuché sirenas a lo lejos acercándose a mi casa. Los hombres me soltaron y todos corrieron hacia la camioneta y huyeron rápidamente. Un minuto después llegó la policía y me tranquilizó. Les conté todo lo que había sucedido y poco después llegaron mis padres. Resulta que mi vecino había visto una camioneta blanca detenida en mi entrada y sospechó, así que llamó a la policía. En resumen, los policías nunca encontraron a esos tipos y eso me atormenta hasta el día de hoy. Nos mudamos a otro estado y no quiero tener nada que ver con la Deep Web. No ha pasado nada desde entonces y espero que nunca vuelva a suceder. Por favor, por tu propio bien no cometas el mismo error que yo. Mantente alejado de la Deep Web. Adentrarme en la Deep Web fue uno de los errores más insensatos que he cometido. La Deep Web es el refugio de todo tipo de contenidos inquietantes, como drogas, pornografía extrema, servicios de asesinato a pedido y tortura. La primera vez que escuché sobre este lugar fue a través de un primo mío. Él me contó todo acerca de las cosas horribles que había encontrado allí. Por supuesto, no le creí ni una palabra y realmente no me importó en lo más mínimo. Todo me sonaba inventado. Recientemente hablé con mi primo nuevamente sobre esto y me dio algunas recomendaciones de lo que debía y no debía hacer en la Deep Web. Me advirtió que me mantuviera alejado de cualquier material ilegal, como la pornografía infantil y otros contenidos similares. Entre las reglas que me dio estaban las siguientes. Primero, no hacer clic en enlaces sospechosos. Segundo, nunca utilizar una computadora con sistema operativo Windows al acceder a la Deep Web. Tercero, jamás comprar nada en la Deep Web. Y cuarto, no confiar en nadie ni en nada en absoluto. Aún así, encendí mi computadora y descargué Tor, un navegador especial que se usa para entrar en la Deep Web. En cuestión de minutos ya estaba explorando este espacio oscuro, revisando enlaces y páginas. Al principio no era nada demasiado perturbador, solo algunos foros y sitios de venta de drogas. En general me pareció aburrido, ya que el tema de las drogas no era de mi interés, así que seguí buscando. Fue entonces cuando encontré un enlace que resaltaba en color rojo. Todos los demás enlaces solo estaban en azul. La curiosidad me ganó y decidí hacer clic en el enlace rojo, el cual me llevó a un sitio llamado Sin Escape. Básicamente el sitio parecía centrarse en experimentos humanos. Vi un video en el que aparecía una mujer desnuda, amarrada a una silla. Ella se veía hambrienta, exhausta, tensa y deshidratada. Había un contador en la pantalla que marcaba 3 días, 6 horas y 48 minutos. Al principio no entendí su significado, pero luego me di cuenta de que indicaba cuánto tiempo había pasado la mujer en esa situación. Me sentí profundamente perturbado y cerré la página de inmediato. Para calmarme, tomé mi teléfono y me puse a jugar Minecraft por alrededor de media hora. Entonces, recibí una llamada desde un número desconocido. Pensé que podría ser algún amigo haciendo una broma o que se trataba de alguien marcando el número equivocado. Contesté y escuché una voz masculina desconocida que decía: «Hola, Diego. ¿Te gustó lo que viste?» Él mencionó mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y cómo había conseguido mi número de teléfono? Colgué de inmediato, apagué la computadora, eliminé el navegador Tor y borré todo el contenido de mi equipo. Jamás volví a entrar en la Deep Web.